¿Qué tal? Un saludo a todos. Espero que hayan tenido una excelente semana. Vamos a dar inicio al repaso de este tema que la semana pasada habíamos dejado pendiente, ustedes recuerdan. Es un tema que es muy extenso, muy amplio, muy importante también y bueno, se dividió en dos secciones. Eh, las Naciones se tituló el estudio de esta semana. Naciones, parte 2. Les voy a invitar a leer la cita en Daniel, capítulo 2 versículo 44. Daniel, capítulo 2 y versículo 44. Vamos a darle lectura. Dice lo siguiente: y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que nunca jamás será destruido, ni será entregado a otro reino, y desmenuzará y dará fin a todos los reinos y permanecerá para siempre. Es am, una cita que en lo particular me gusta bastante. Eh, Menciona por aquí que llegará un momento, ahorita lo vamos a ver más a detalle, va a llegar un momento en la historia de este mundo en que Dios dice, el Dios del cielo va a levantar un reino que nunca será, dice, destruido, no va a ser dejado a otro reino, incluso dice que va a darle fin a todos los reinos de esta tierra. Y este reino dice que permanecerá por siempre. Suena algo como de película, ¿no? Porque nosotros no estamos, pues, familiarizados con lo eterno, ¿no? O sea, todo lo que vemos aquí en este mundo es temporal, es pasajero, perecedero. Entonces, cuando se nos habla de cosas eternas, a veces nos cuesta algo de trabajo, ¿no? Imaginarlo. Hablábamos la semana pasada que estos libros de Daniel y Apocalipsis, el punto central, o al menos de los principales, ¿no? De los temas principales que se manejan en estos libros es el gobierno mundial, o sea, el gobierno de este planeta, el control de este pequeño planeta en el universo. Y bueno, en estos dos libros en particular se habla mucho de manera simbólica. Ustedes han leído, son libros que por esa razón a veces nos causa trabajo el entenderlos, e incluso a veces hace que eso, o eso hace, perdón, que perdamos interés, ¿no? En leer, porque requieren de un poquito más de nuestra parte, de más esfuerzo de nuestra parte y obviamente del Espíritu de Dios, ¿no? Pero bueno, esto es lo que nosotros vemos así a grandes rasgos en estos dos libros, ¿no? Vemos la historia del mundo y de todas las naciones, ¿no? Y de los gobiernos, de los imperios, de los reyes que han tenido siempre o todos como objetivo el controlar a este mundo de una u otra forma. Y bueno, vemos o podemos observar también que todos esos esfuerzos han sido en vano, ¿sí? Tal vez por un momento parece que se logra, ¿no? Ese objetivo, pero como estamos viendo que nada es eterno aquí en este mundo, todo pasa, ¿no? Eh, Así que bueno, la vez anterior estuvimos hablando por aquí de todos esos intentos, ¿no? Vimos más cuestiones históricas, si ustedes recuerdan, eh, detalles, ¿no? Que han marcado la historia de nuestro mundo en ese sentido. Y en esta ocasión vamos a mencionar ya, o entraremos más ya en detalles de simbolismos que se mencionan en estos libros, pero era necesario eh, poder recordar o comprender todo lo que hemos mencionado, ¿no? En el estudio anterior, eh, acerca de cómo los dos gobiernos, las naciones de este mundo, a través de toda su historia, han intentado y han luchado, ¿no? Por el poder. Eh,
Y bueno, en el libro de Daniel, desde un inicio, nosotros podemos leer ahí en el capítulo 2 de Daniel, se nos habla ahí de un sueño. No nos vamos a meter mucho en detalles porque es muy, muy, muy extenso. Casi cada sección que vamos a ver aquí, pues merece un tema aparte, ¿no? Pero esto es para que nos demos una noción y que vaya aclarando un poquito más nuestro panorama, ¿no? En estas cuestiones. Eh, Daniel 2 nos menciona por ahí un sueño de un rey de nombre Nabucodonosor, rey de Babilonia, eh, que por ahí en su sueño ve una imagen, ¿recuerdan? Él se desconcierta, ¿no? Por lo que está viendo, eh, llama a sus sabios, a sus adivinos, eh, para que le interpreten ese sueño. El detalle es que él no tenía, no recordaba bien, ¿no? De qué se trataba el sueño. Lo que sí sabía es que era algo que lo había dejado inquieto, ¿no? Eh, con ayuda de Dios, por ahí Daniel es inspirado, ¿no? Para esta tarea, para interpretar este sueño. Dios le revela lo que significa y bueno, él le comparte al rey. Ustedes pueden leerlo con detalle y tranquilo, ¿no? Por ahí en Daniel 2, del 37 al 40, menciona por ahí lo que ve el rey. Y bueno, les digo, a veces cuando leemos este tipo de textos nos causan algo de impresión a muchos, ¿no? A otros nos asusta, a otros nos preocupa. eh, y a otros pues nos hace como evitarlos, ¿no? Porque decimos, está medio complejo todo eso, ¿verdad? Pero si nosotros continuamos leyendo, vemos, como también hemos estudiado anteriormente, cómo la Biblia se explica sola, ¿no? Y cómo Dios revela estos secretos que, bueno, o sea, Dios nos quiere enseñar algo cuando menciona este tipo de detalles de una manera simple. O sea, parece que es complicado y hasta pareciera que Dios no quiere que sepamos, pero eso es al contrario. El detalle es que se nos ha metido la idea, ¿no? De que es algo complejo, es algo que no cualquiera puede comprender, que necesitas ir a estudiar eh, una carrera, ¿no? No sé, en teología, por ejemplo, eh, para poder entender esto, ¿no? Y tienes que acudir a ciertas personas para que te expliquen, pero no es así. Nosotros podemos entenderlo simplemente con la lectura, obviamente dirigidos por Dios, ya lo hemos visto también, pero simplemente con ir a la Biblia, ¿sí? Sí, también podemos a veces apoyarnos de la historia, pues eso enriquece más, ¿no? Y de a lo mejor algunos comentarios bíblicos, etcétera, que pueden enriquecer más nuestro estudio, pero la Biblia basta, ¿sí? Podríamos decir, al menos para comprenderlo, si queremos ampliar más nuestro conocimiento, entrar en más detalles, pues podemos acudir a otras fuentes también. eh, y que, bueno, obviamente tenemos que tener cuidado, ¿no? Que sean confiables. Y bueno, nos explica la misma Biblia ahí más adelante qué significa esto. O sea, Daniel le dice, mira, ¿sabes qué? Esto fue lo que tú viste en tu sueño. Y le describe esta imagen que ustedes ven aquí. Eh, aparte de la imagen, por ahí se veía un detalle extra, ¿no? Dice que una roca que caía del cielo y destruía esa imagen. Em, y entonces, más adelante ahí Daniel le explica al rey lo que significa, ¿sí? Eh, Le dice, ¿sabes qué? Bueno, usted recuerda, esa imagen estaba dividida en secciones, ¿no? Formada, hecha de diferentes materiales, diferentes metales. Y Daniel le dice al rey, ¿sabes qué? Tú eres la cabeza de esa imagen, tu reino, tu imperio. Y un imperio dice aquí que estaba representado por el oro. La cabeza estaba hecha de oro. Le dice, tú eres la cabeza, ¿sí? Pero le dijo, tu reino no va a durar para siempre. Después de que termine tu reino, viene otro, más débil, inferior al tuyo, representado por la plata, ¿se acuerdan? Y le dice, y después de ese reino viene otro, y luego otro, ¿sí? Le empieza a describir, no le da muchos detalles,
Simplemente le dice, tú eres la cabeza. Y eso fue suficiente para el rey, ¿sí? Porque se empezó a creer mucho, como decimos, ¿verdad? Y bueno, aquí están representados estos reinos. Si nosotros, ahora sí, como les mencioné ahorita, si vamos a la historia y queremos investigar por ahí, si no somos muy duchos, como dicen, ¿verdad? En la historia, vamos a investigar y veremos que después del Imperio Babilónico vino otro reino, el reino de los persas o Medo-Persia, también se le llamaba así. Y vemos cómo todo se dio así como estaba escrito, ¿verdad? Después de ese reino vino otro, representado por el bronce, que si les digo, si vamos a la historia, aparece por ahí el Imperio griego y los pues Roma. Y aquí tenemos las fechas de su, eh, ¿cómo podemos decir? Lo que duró, ¿no? Su poderío en el mundo. Y bueno, todos ellos intentaron conquistar el mundo entero, ¿no? Al menos el mundo conocido. Y muchos, pues lo lograron, ¿no? En su momento, pero, pues como vemos aquí, todos tuvieron su fecha de caducidad. Y eso es algo que nos debe de llamar la atención a nosotros, ¿no? Por lo que se menciona más adelante que leímos en nuestra cita, eh, en Daniel. En 2:44, esa roca que aparece por ahí y que destroza todos los demás reinos, precisamente es el reino de Dios, ¿sí? Y hay un detalle por ahí también interesante porque se menciona ahí otro detalle, ¿no? De los pies de esta imagen que era una mezcla ahí de barro y hierro, dice por ahí. Y menciona que este imperio, am, o eh, no podemos decir, pues sí, este nuevo reino, eh, iba a ser, por un lado fuerte, así como el hierro, y por otro lado, frágil, débil, ¿sí? Y menciona por ahí esos materiales, ¿no? El hierro y el barro. Y menciona también por aquí en el versículo 43, dice, así como viste que el hierro, perdón, dice, mezclado con el barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, ¿sí? Es una especie ¿cómo podríamos decir? Pues sí, de una alianza, ¿sí? En nuestro mundo, pero dice que no iba a ser como los otros reinos, ¿sí? Los otros eran reinos realmente fuertes, ¿sí? Y llegamos a este último intento porque ya no hay más, ¿sí? Entonces podemos decir que es el último intento humano por conquistar el mundo, por controlarlo, por someterlo. Pero dice aquí Dios que ese último intento, ¿sí? Será un fracaso total, ¿sí? Que no va a durar nada prácticamente en comparación con aquellos otros grandes imperios que acabamos de mencionar. Este no iba a durar prácticamente nada. Iba a ser un reino frágil, ¿sí? Que podría aparentar fortaleza, pero no es así, ¿sí? Iban a intentar unirse, dice, los hombres. ¿Para qué? Para controlar el mundo. Pero dice, así como no se mezclan estos dos materiales, dice, no se pueden mezclar entre ellos, ¿sí? Entre estos, menciona aquí como una especie o sea, de varios gobiernos, ¿no? A la vez, pero dice que no se pueden mezclar. Y curiosamente dice el siguiente versículo, que fue el que leímos, dice, y en los días de esos reyes, ¿sí? Cuando intenten unirse, ¿sí? Para controlar el mundo, algo que pues no se había visto, ¿no? A lo mejor ahí lo más parecido que podríamos ver dentro de lo que es esta figura es la unión de los medos y los persas, ¿no? Pero hasta ese momento no se veía algo igual, ¿sí? Y no va, o sea, está destinado al fracaso, el último intento, ¿no? Del hombre. Eh, y bueno, dice que en ese momento Dios va a establecer su reino. Quiere decir que ese último intento, pues es ya
en los días que finales de la historia de este mundo. O sea, ahí como que da un salto, ¿no? Hasta nuestros días y nos dice que así va a ser la cosa, ¿sí? Un intento de unir prácticamente a todo el mundo, ¿sí? En un solo, en un solo reino, un solo gobierno. Eh, Más adelante, por ahí en Daniel 7, nosotros vemos otras imágenes que les digo, esas a lo mejor todavía nos causan más ah, inquietud, las famosas bestias en Daniel 7. Y bueno, como acabamos de ver, creo que no son cosas tan complicadas, ¿no? Tan difíciles de entender. Simplemente pues tenemos que, les digo, pues esforzarnos un poquito, ¿no? Pero no es algo que no podamos entender, como a veces tenemos esa idea, ¿no? O se nos ha dicho o hemos escuchado por ahí. Para poder entender estas bestias, obviamente tenemos que darnos cuenta de que no está hablando de manera literal, o sea, es algo básico aquí, ¿no? Entender que son símbolos y aparecen por ahí muchos detalles que nosotros debemos de entender. Por ejemplo, menciona el agua o las aguas, menciona la tierra, menciona la oscuridad. Cuando se habla de bestias, y estamos hablando aquí entre los libros de Daniel y Apocalipsis, entre los dos, este menciona alas, por ejemplo, cuernos, cabezas y algunas otras características, ¿no? Especiales de cada una de estos animales, de cada uno de ellos, que si les ponemos atención vamos a- a entender claramente, ¿no? Lo que Dios nos quiere decir. Por ejemplo, ya con esta imagen que vimos aquí, nos da como una base, ¿sí? No da muchos detalles aquí, pero cuando llegamos a Daniel 7, por ejemplo, nos empieza ahí a desmenuzar toda esta información, ¿sí? Porque nos damos cuenta o nos daremos cuenta si leemos que se refiere a esto mismo, ¿sí? Simplemente aquí empieza a dar más detalles y como ustedes pueden ver, empieza a describir esos animales así con varias características, lo que nos quiere decir que Dios nos quiere dar todavía más que más luz, más información acerca de esos reinos, ¿sí? Para que no haya lugar a dudas, ¿no? Si seguimos leyendo por ahí un poquito más adelante, el ángel Gabriel le explica a Daniel, porque él todavía se queda así como sacado de onda, como decimos. eh, Obviamente pues no era para menos, ¿no? Y el ángel le explica y le dice, ¿sabes qué? Este reino es este imperio en el mundo. Esta bestia que estás viendo se refiere a este rey y etcétera, ¿no? O sea, ahí le explica todo, o sea, no hay ahí de que, pues, ay, ¿de dónde sacan eso? ¿Sí? O algo que se me haya ocurrido a mí o a alguien más. Ahí está, ¿sí? El ángel lo explica claramente, pero también nos da a entender lo que significa cada cosa, ¿sí? Cada detallito que se dice por ahí nos da una explicación, ¿sí? Entonces, la Biblia no deja nada ahí, sin aclarar en estos asuntos. ¿Por qué? Porque para Dios es muy importante que nosotros conozcamos de estos temas. O sea, esto no es para un sacerdote, para un pastor. O sea, esto es para que lo conozcas tú y para que lo conozca cualquier persona, porque todos estamos involucrados en esto. ¿Sale? Eh, entonces, es así rápidamente lo que nosotros podemos ver en estas lecturas. Por ejemplo, cuando se menciona el agua o las aguas, tiene que ver con inestabilidad, con caos, ¿sí? Que se menciona ahí aguas, ¿no? Aguas agitadas, etcétera. Entonces, nos quiere decir que la forma en la que aparecieron estos grandes poderes en la Tierra fue en una época y de manera muy turbulenta, ¿no? Y en medio del caos, de la guerra. Luego menciona por ahí alguna que aparece de la Tierra, lo cual nos da a entender que la situación era muy diferente cuando aparece uno de esos gobiernos, ¿no? En el mundo. La Tierra pues representa un lugar que estable, firme, ¿sí? Sin caos, ¿sí? Podríamos decir. Entonces de eso ya nos empieza a abrir un poquito más el entendimiento. Otros menciona ahí de otro poder, otra bestia que surge de la oscuridad. Y eso así literalmente lo podemos entender como lo oscuro, la oscuridad. Este,
Y las bestias, cuando nosotros nos damos cuenta ahí la explicación del ángel, pues significan que reinos, poderes de este mundo, imperios grandes. Las alas también podemos darnos cuenta que representan velocidad, rapidez, ¿no? En cuanto a sus acciones, sus conquistas. Los cuernos, las cabezas representan líderes, ¿sí? Reyes, personas. Y las otras características, bueno, al estudiar a cada una de estas naciones, nos damos cuenta que encajan perfectamente, ¿no? En su historia, ¿no? Por ejemplo, ahí en Daniel 7, vemos, por ejemplo, una imagen de un león alado, ¿sí? Que nosotros, este tipo de imágenes, por ejemplo, ustedes lo pueden ver en el arte babilónico, ¿sí? Entonces no fue como casualidad, ¿no? Que Dios representara a esta nación con esta imagen, una imagen que era muy representativa de ellos. Ustedes lo pueden ver si investigan por ahí del arte en Babilonia, van a ver estas imágenes frecuentemente, ¿no? Una como combinación entre un león y un águila, este, que dice que era una representación muy adecuada, ¿no? Para este país o esta nación, que ellos querían como representar su gloria, ¿no? Su poder, ¿sí? Con estos dos animales majestuosos, ¿no? Que se caracterizan por su poderío, ¿no? Uno en el aire, otro en la tierra. Eh, y menciona, por ejemplo, un detalle interesante de esta bestia que tenía corazón de hombre. Y cuando hablamos de corazón de hombre, quiere decir que era una bestia que tuvo o un poder, ¿sí? Que tuvo cierta que conciencia. Cuando hablamos de animales, pues podemos decir que podemos pensar, ¿no? Pues los animales no tienen que intelecto como nosotros, pero este tenía la mente, el corazón de un hombre, el entendimiento de un hombre. Y esto, lo hace muy diferente a los demás, ¿sí? Y cuando nosotros leemos la historia de este pueblo, nos damos cuenta de que al menos un rey, ahí, de nombre Nabucodonosor, tuvo un encuentro muy especial con Dios, ¿se acuerdan? Y tuvo suficiente conocimiento de Dios, lo cual lo hizo doblegarse, humillarse ante él. Y esto lo fue algo que Dios destacó, ¿no? De este imperio, el hecho de que no fuera como los demás, ¿sí? En cuanto al conocimiento del Dios verdadero. Aparece enseguida una bestia, un oso, y nosotros vemos, por ejemplo, en este animal, se menciona por aquí, ¿no? Dos características de él, que es un animal, dice aquí, cruel. A lo mejor se ven muy bonitos, ¿no? De lejos, dicen, mira, qué padre, qué tierno, dicen otros, ¿no? Pero es un animal cruel, dice aquí, ¿sí? Y rapaz también. Cruel y rapaz son dos características que, son propias de este animal, ¿sí? Y que, por ejemplo, ahí en Isaías 13 dice que nos da a entender lo que era ese imperio, ¿no? El siguiente imperio, que en la historia nosotros vemos que era Medo-Persia, un imperio, compuesto por dos naciones, y su característica principal era esa, precisamente la crueldad, diferente a lo que eran los babilonios, ¿no? Y dice que para llegar al poder, acabaron con tres naciones, ¿sí? Y esto está simbolizado por ahí en algo que este animal traía en su hocico. Dice que traía tres costillas, ¿sí? O sea, de sus presas. Mató a tres presas, ¿no? Fueron estos países, Lidia, Egipto y Babilonia. Esta región de Lidia se encuentra en lo que actualmente es Turquía. Y mencionaba por ahí que cojeaba de una pata, ¿no? Lo cual nos indicaba que tenía sus debilidades, sus fragilidades. Y precisamente como eran dos naciones, había una que dominaba a otra, ¿no? Que era más poderosa que la otra, que eran los persas. Entonces vemos cómo, pues Dios nos quiso dar a entender, ¿no? Como vulgarmente decimos, con manzanitas, ¿verdad? La historia de este mundo. Apareció enseguida una bestia de cuatro cabezas, cuatro alas, y que pareció un leopardo.
Menciona por aquí, dice que, por ejemplo, el leopardo, nosotros conocemos que una de sus características principales es la velocidad, pero nos dice aquí que esa característica natural de este animal no fue suficiente para describirlo, ¿sí? Sino que se lo tuvieron que agregar esas alas, ¿no? Y para describir, dice aquí la velocidad con la que se esparció este imperio por el mundo, ¿sí? Eh, Dirigido por Alejandro Magno, el imperio griego, y dice que en menos de una década, ¿sí? Se adueñó de la mayor parte de los imperios que el mundo había conocido hasta entonces. O sea, en muy poquito tiempo. O sea, le tomó mucho menos que a los persas y que a los babilonios, a lo que iba, como decimos también, ¿no? Eh, y bueno, fue un imperio que después de la muerte de Alejandro, y lo describe también por ahí en el capítulo 7, fue un imperio que se dividió, ¿sí? En cuatro imperios, ¿sale? Y está representado ahí con esas cuatro cabezas. Entonces, les digo, creo que no son cosas, del otro mundo, ¿no? O sea, creo que todo esto que estamos platicando cualquiera lo puede entender desde un niño, ¿sí? Hasta el más viejito de todos, ¿no? Y bueno, aparece después una bestia, dice que aquí no nos da una descripción clara, ¿no? De lo que era. Simplemente Daniel dice, era una bestia, o sea, un monstruo, espantoso, con dientes metálicos, dice, cuernos, y que devoraba, dice, todo lo que se le atravesaba. Si nosotros vemos qué nación tenía esas características y que apareció después de los griegos, pues fue el Imperio Romano, ¿sí? Que se caracterizaba también por su crueldad, ¿no? Ahí caracterizan esos dientes, plasmada, ¿no? En esos dientes de hierro. Dice que despedazaba, desmenuzaba todo. Y era lo que hacía con las naciones, Roma, ¿sí? Si por ejemplo los persas eran crueles, estos eran otro rollo, como decimos. Este, Así que la intensidad, dice aquí, de su poder destructor sobrepasó a todos los anteriores. Sí, o sea, por eso no se asemejaba a ninguno de esos animales, ¿sí? Ni nada que Daniel conociera. Eso fue en Roma, en el mundo. Y si nosotros vamos, por ejemplo, al libro de Apocalipsis, esto aparece ahí en Daniel, ¿no? En Apocalipsis también aparecen estos animales, ¿no? Eh, y aparece por ahí en el capítulo 12 un dragón. Ahí lo describe, un dragón rojo, y menciona con 7 cabezas, con 10 cuernos, etcétera. Y ahí nos da otros detalles también, como decíamos ahorita, hay que poner atención a las características, este, y podemos deducir de quién se trata y de hecho ahí lo aclara también sin que tú tengas que estarte quebrando la cabeza y decir, pues, ¿qué significa esto, no? Este animal que aparece ahí, un dragón, dice, lo describe ahí como enemigo del pueblo de Dios. ¿Se acuerdan? Dice, enemigo de una mujer que aparece por ahí en ese capítulo. De una mujer, y ya vimos también qué significa eso, lo estudiamos hace poco, ¿se acuerdan? Enemigo de Jesús también, enemigo acérrimo, que dice que lo intentó que destruir, dice ahí. E intenta, dice aquí, eliminar todo lo que le estorbe y a quien le estorbe, ¿sí? Un dragón que lo describe ahí como un dragón furioso, imagínense esa escena, ¿no? Un dragón furioso, hambriento, y nos da un detalle interesante, ¿sí? Dice que esta imagen o esta figura, porque pueden decir, pero esto qué significa, ¿no? Representa un personaje que nos dice ahí en Apocalipsis 12 que fue echado del cielo. Ya eso ya nos dice todo, ¿no? Pero si todavía tenemos dudas,
nos dice, empieza a darnos ahí detallitos, ¿no? Por si tenemos dudas y que digas, pues, ¿quién fue echado del cielo? Dice, y más adelante dice, él es, dice, aquella serpiente de la antigüedad. Allá del Génesis, ¿se acuerdan? Esa serpiente, que hasta entonces ahí se le menciona así, ¿no? En la Biblia, como la serpiente. Y aquí te dice, Es este dragón". Pero si todavía tienes esas dudas y dices, bueno, como que no lo tengo muy claro todavía, te dice, Es aquella serpiente del Génesis, el enemigo de Dios". ¿Y quién es? Dices tú. Y lo dice claramente, y se llama Diablo. Y también se le llama como Satanás. Que estos nombres significan enemigo, adversario, ¿sale? Pero ahí lo describe así, le dice, es Satanás, ¿ok? Entonces es ese dragón que aparece por ahí, y que ha intentado, ¿sí? Y ha utilizado a los hombres aquí en este mundo, ha intentado poseer este mundo y a cada uno de los habitantes de este mundo y a ti y a mí y a todos, ¿sí? Y nos quiere destruir y más si tú, deseas ser fiel a Dios, porque ahí lo dice. Dice que cualquiera que intente guardar la ley de Dios, que quiera seguir a Dios, que quiera amistarse con Dios, dice, Él le va a hacer que la guerra, te va a hacer la vida imposible, en la medida de que Dios lo permita, ¿sí? Entonces les digo, es algo muy, muy simple, ¿sí o no? De entender. Eh, y luego aparece por ahí otro monstruo, ¿sí? Que ahí el Apocalipsis lo menciona como la bestia o la primera bestia, este, que dice que surge del mar, ¿sí? Ya vemos más o menos a qué se refiere esto, ¿no? Es un poder que su característica principal es la blasfemia contra Dios. ¿Qué significa eso de la blasfemia contra Dios? Bueno, es ofender a Dios, ¿sí? De una manera muy, ¿cómo podemos decir? Muy peculiar, ¿sí? Algo que no hicieron ni los babilonios, ni Roma, ni los persas, ni los griegos. Ellos, su interés era ¿qué? Lo político, ¿sí? El poder político. Este poder persigue tiene otros intereses, ¿sí? Sí le gusta el poder, pero esta bestia o este poder, este gobierno, tiene que ver más con lo espiritual, ¿sí? Con lo religioso. Porque incluso ahí dices, nosotros leemos por ahí estos textos en Apocalipsis, el mismo Daniel 7 también habla de esto, nos da muchos detalles y nos dice que literalmente se ponen en el lugar de Dios, ¿sí? O se pone en lugar de Dios, y casi dice yo soy Dios, ¿sí? Lo cual es una blasfemia, obviamente. Eh, Ha gobernado, nos dice ahí en Apocalipsis, el mundo entero en el pasado, ¿sí? O sea, tuvo su apogeo, ¿sí? Entonces, si nosotros vamos ahí a la historia o nos acordamos qué poder en el mundo tuvo esa influencia, ¿no? O sea, un poder de tipo religioso en el mundo que prácticamente les digo, gobernó todo, o sea, por encima de reyes, de emperadores, ¿sí? De presidentes. Podemos deducir de qué nos está hablando, ¿sí? Y que este gobierno, este poder se pone en lugar de quién? De Dios y dice blasfema contra Dios, contra su tabernáculo, su templo, su santuario, porque incluso se autodenominan que, como los mediadores del hombre. O sea, soy el medio o el puente entre Dios y el hombre. Y dice que este gobierno dice, tuvo su apogeo en el pasado, pero lo volverá a tener en estos días, ¿sí? Gobernará nuevamente el mundo. Otra característica y propia de Satanás, como lo vimos ahorita en el dragón, y que no, estas características no las tenían
ni los babilonios, ni los griegos, ni los persas, ni Roma siquiera. Y aquí nos damos cuenta, ¿no? De dónde viene todo esto, porque incluso dice ahí que el poder que tiene, ¿sí? Este gobierno en el mundo, lo ha obtenido de dónde creen. Dice del dragón, de Satanás. Y esto está medio pesado, ¿no? Lo que nos dice aquí. Satanás le ha dado poder. Además dice aquí que los mismos gobiernos de este mundo, otro tipo de gobiernos, dice, le entregan su autoridad. Y lo han hecho a través de la historia, ¿sí? Poderes políticos, poderes económicos, le han entregado su poder y su autoridad a este gobierno, ¿sí? Y lo volverán a hacer, dice, eso se va a qué? A repetir en estos días, así como en la antigüedad, ¿ok? Y algo, les digo, especial que menciona aquí es que es un poder, un pueblo enemigo de Dios y de su iglesia y de su pueblo. Y si nosotros podemos, y nosotros nos preguntamos, bueno, ¿y quién es la iglesia de Dios o el pueblo de Dios? Ahí lo aclara también, en el capítulo 12 dice, todos los que quedan, los que guardan los mandamientos de Dios y que tienen el testimonio de Jesús, es decir, que testifican con sus vidas, ¿sí? No nada más que tengan el conocimiento, sino que lo viven. Ese es el pueblo de Dios. No está hablando aquí de una religión, porque aquí a lo mejor cada quien puede decir, ah, bueno, la iglesia verdadera o el pueblo de Dios es mi iglesia, mi denominación, mi religión. Pero no habla aquí de religiones. Da unas características, no dice los bautistas, no dice los católicos, no dice los adventistas ni los pentecostés, dice los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. ¿Ok? Y ellos son los que le estorban a este poder que les parece y a Satanás. Entonces, esto ya nos sitúa en el tiempo del fin, ¿sí? Porque nos habla de este poder, dice, un día tuvo su época, ¿no? Tuvo su apogeo en la historia, pero va a volver a tomar que ese poder, esa fuerza en el mundo. Y otra vez va a empezar a fastidiar al pueblo de Dios. Pero ya no, como lo hizo en la antigüedad, ahora sí va a querer, dice, literalmente eliminarlo del mapa, ¿sí? Eliminarlos de este mundo. ¿Por qué? Porque dijimos ahorita que va a ser el último intento en esta guerra contra Dios. Y aquí lo estamos viendo, ¿no? O sea, este reino, este imperio, este gobierno, aunque es religioso, así entre comillas, porque nos puede confundir eso, porque decimos, si es religioso, ¿cómo va a ser enemigo de Dios? Ah, está interesante eso, ¿no? Aparece otro poder ahí en Apocalipsis 13 también. Pueden leer estas citas ahí del 11 al 16. Les digo, no lo vamos a hacer aquí por cuestión de tiempo, pero ustedes lo pueden analizar ahí con tranquilidad en sus casas, en su Biblia. Y bueno, nos menciona ahí otra bestia cuya apariencia dice por ahí Juan, dice, parecía como un corderito, ¿sí? No exactamente que era un cordero, dice, parecía. Sí, parecía un cordero. O sea, por su aspecto, ¿no? Así como muy manso este animal, ¿sí? Parecía muy inofensivo, pero al actuar, dicen, su acción era un animal feroz realmente y cruel también y poderoso, ¿sí? Un, un, eh, un poder, ¿sí? Que les digo, también aparece ya en los días finales de la historia de este mundo. O sea, este poder o sea, no podemos hablar de él allá en la antigüedad, con aquellos grandes imperios, ¿sí? Esto es algo que aparece ya en los días finales. Una bestia también muy diferente a otras. Incluso yo creo que para el mismo Juan, representa ahí un desafío, ¿no? El describirlo. Porque curiosamente esta nación, ¿sí? Una nación que como podemos analizar ahí tiene poder político en el mundo.
Este, y luego tiene que ver con estos días finales, ¿no? O sea, ¿qué país, qué poder tiene esa influencia en el mundo en estos días? ¿Quién será? ¿Los franceses? ¿Los mexicanos? ¿Los chinos? ¿Los rusos? ¿Quién será? Un país dice que parece que es lo máximo, que es muy, que dice muy, parece inofensivo, ¿sí? Parece bueno, pero lo describe ahí, dice que hablaba como un dragón, o sea, era como la pura apariencia, ¿sí? Y curiosamente este animalito que nosotros vemos aquí es muy representativo de esta nación, ¿sí? Un animal que obviamente en los tiempos de Juan, pues él no los conocía, ¿sí? Los tiempos de que se escribe este libro de Apocalipsis, un animal que no era propio de aquellas regiones, desconocido para Juan, sin duda. Un animal que en apariencia, pues parece un corderito, ¿sí? Muy pacífico, pastando por ahí, inofensivo parecía. Incluso la gente cuando los colonizadores de nuestro continente, cuando los conocieron, estos animales también pensaban lo mismo, ¿no? Pero realmente son bestias, muy, muy poderosas, ¿no? Son feroces, son crueles, si están alterados o se sienten agredidos. Y lo mismo pasa con esta nación, ¿sí? De los Estados Unidos, que desde aquí siempre, a través de toda la historia, han defendido los principios de libertad en el mundo, ¿sí? Ese es como su lema, ¿no? La libertad. Y hasta tienen por ahí una imagen, ¿se acuerdan? Muy, muy famosa. Entonces, es algo que los ha caracterizado, ¿no? La defensa de la libertad. Un país que todo el mundo admira, que todo el mundo quiere ir a vivir ahí por esto, ¿no? Por esas bondades, podríamos decir. Se ven atraídos todo el mundo. Pero es un país, ¿sí? Que es como la pura como decimos aquí, pura apariencia. Porque también nos hemos dado cuenta, creo que no es un secreto, ¿sí? Que es una nación que ha sometido al mundo a través de qué dice aquí, de una fuerza y de un poderío, como no ha sido, dice aquí, igualado en estos tiempos modernos, o sea, en estos días finales. No ha habido otro, ¿sí? Ha habido intentos, ¿no? Pero no hay, o sea, no hay quien les pueda que hacer frente a esta nación, que se les pueda poner el brinco. Y si lo hacen, pues, ¿qué pasa? Rápido los aplacan, ¿no? Entonces es un país que controla el mundo en ese sentido, ¿no? En el terreno político. Y que puede, si quiere, ¿no? Desaparecer que naciones enteras, si quiere. Y lo han hecho casi, ¿no? A través de la historia. A quien se le ponga, bravo, ¿no? Eh, entonces, este poder, dice aquí, ustedes siguen leyendo en Apocalipsis 13, se va a hacer una alianza con este otro que vimos ahorita. Estos dos. Y eso ya dice uno, "Ay, pues, si son de por sí ya son que peligrosos, ¿no? Y poderosos en el mundo, imagínense juntos, porque dice que este poder va, a someter al mundo, ¿sí? Así lo dice literalmente, para que todos le rindan que obediencia al anterior. ¿Qué les parece? ¿Y a base de qué dice? De fuerza. Ahí no hay de que si quieres, así por las buenas, no, no, no. ¿Sí? A base de la violencia, de la amenaza, como están acostumbrados a hacerlo. ¿Sí? Eh, y aparece por ahí, hace poquito también mencionamos otro poder, otra bestia, también diferente, ¿sí? Esta otra por ahí aparece de la tierra, dice aquí en Apocalipsis 13, dijimos que una situación muy diferente, ¿no? En la que surgió esta nación. Este poder dice que este no surge ni del agua ni de la tierra, este surge de las tinieblas, así literalmente, de la oscuridad. Y a eso nos hace pensar que
hay algo raro, ¿no? Con esto, con este poder. O sea, no es parecido a los demás. No es como Babilonia, no es como el poder religioso, no es como Estados Unidos, no, es muy diferente, ¿sí? Se maneja en la oscuridad, así, literalmente en lo secreto. Y de hecho dice aquí que es un poder, lo menciona aquí en el libro Conflicto de los Siglos, un poder de origen satánico, dice. Que quiere decir, bueno, que tiene mucha relación con las tinieblas, ¿sí? Con o sea, tiene mucha relación con el ocultismo, con el espiritismo y todo eso, ¿sí? Pero es un poder que gobierna el mundo. Y dice, también, al igual que los dos anteriores, y igual que Satanás, dice que también le va a hacer la guerra a quién, al pueblo de Dios. O sea, todo, si nos fijamos, todos, eh, estos poderes, ¿sí? Tienen un mismo objetivo. ¿Se fijaron? O sea, tienen algo en común, a pesar de que son muy diferentes. Todos quieren destruir a quién, al pueblo de Dios. Todos lo odian, todos odian a Dios. Todos quieren acabar con el gobierno de Dios. Y dice también ahí, menciona dos características, ustedes la pueden leer ahí en Apocalipsis 11. Lo compara, dice, con Egipto, a esta nación, y con Sodoma. ¿Sí? Y estas dos naciones aquí nos dice, o sea, había algo que las caracterizaba a estas dos. En, em, en Egipto era la oposición a Dios. ¿Ustedes recuerdan cuando Moisés allá le hizo frente al faraón? ¿Se acuerdan? Que decía, ¿y ese Dios quién es? Dijo, yo no lo conozco. ¿Sí? Es el ateísmo, antidios, ¿sí? Este poder. Y también como Sodoma, o sea, sabemos, ¿no? Que lo que era esa ciudad, ese lugar, dice aquí, algo que caracteriza a este poder es la inmoralidad, la disolución. Y las promueve, o sea, promueve tanto el ateísmo, el que tú te pongas en contra de Dios y también que seas que inmoral, porque así son, así es este poder, ¿sí? Y estas dos cosas nos las mete hasta por la sopa, porque este poder no es no, tú no vas a encontrar un edificio, ¿sí? Unas oficinas de este poder, como las puedes encontrar, por ejemplo, del poder religioso o del poder político. Tú vas a la Casa Blanca, al Vaticano, por ejemplo, ¿sí? Que era un gran poder en la tierra, ¿sí o no? Poder religioso. Pero no puedes visitar las oficinas de este gobierno, porque se maneja, dijimos, en la oscuridad. Pero a la vez, todos estamos muy relacionados con ellos, ¿sí? Estamos muy, muy cercanos, podríamos decir. Entonces tenemos que echar a volar nuestra imaginación un poquito, ¿no? Y nuestro pensamiento y empezamos ahí a atar cabos, ¿verdad? Como decimos. Y bueno, lo que nos dice ahí en Apocalipsis es que estos gobiernos van a formar ¿qué? Una alianza. O sea, todos tienen un mismo objetivo, ¿sí? Y aunque no se pueden a lo mejor mezclar, como dice ahí en Daniel, o sea, no son compatibles, no se quieren entre ellos, van a hacer una alianza porque tienen un enemigo en común, a quien quieren destruir, que es al pueblo de Dios, a la gente que quiere ser fiel a Dios. Y esto lo estamos viendo en nuestro mundo, cómo se promueve. Ustedes van a escuchar mucho, ¿no? Lo han escuchado y lo vamos a seguir escuchando con más frecuencia, ¿no? El que tenemos que formar un solo frente, podríamos decir, un solo mundo, que tenemos que estar unidos, todos los pueblos de la tierra, ¿sí? Y eso suena agradable, ¿no? Y podemos decir, pues qué padre, ¿no? Qué buenos objetivos, qué buenos planes se tienen. Se nos menciona por ahí una agenda, ¿sí? Un proyecto para dentro de muy poco tiempo, ¿sí? Y que en apariencia pues suena muy bien, suena razonable, ¿sí? Suena, ¿cómo podríamos decir? Esperanzador para nuestro mundo. Pero
tenemos que ver lo que nos dice ahí la Biblia, ¿sí? O sea, se nos habla mucho de esto, ¿no? De un gobierno mundial. Y se han hecho intentos ya, o sea, lo hemos platicado, ¿no? O sea, se han hecho ahí por ahí experimentos, ¿no? En ciertas regiones de nuestro mundo y en ciertas épocas, eh, pero esto cada vez está tomando más fuerza, ¿no? En la actualidad. Y un gobierno mundial donde si nosotros vemos ahí lo que nos dice la Biblia, ¿sí? Va a ser a través del control, o sea, no, cuál libertad ni qué nada, como decíamos ahorita, de lo que defiende Estados Unidos, ¿no? Lo que tanto ha defendido, lo que tanto predica, eso es la pura apariencia, ¿sí? Ellos quieren que el control, el poder, que te sometas, ¿sí? Y ahí lo dice claramente, dice que va a hacer que todo el mundo se postre, y eso es de manera simbólica, ¿no? Como que someterte a la bestia, dice ahí, a este poder, a lo que digan, a lo que ordenen y gusten y manden, ¿sí? A lo que va a acabar, en lo que va a acabar todo esto es en la adoración, porque la otra vez mencionábamos también que todo se va a reducir a una cosa, ¿se acuerdan? Y es lo que persigue Satanás, la adoración, ¿sí? Y bueno, eso también es un tema muy especial, ¿no? ¿Qué es la adoración? Podríamos decir. Pues es eso, o sea, someterte ante alguien, ¿no? Rendirle que tu obediencia, ¿sí? Tus esperanzas, todo lo que eres. Y podemos decir, bueno, pero pues ¿cómo yo voy a adorar a un gobernante de la tierra? Sí, sí lo hacemos, ¿sí? Y entre más, porque ahí menciona la hostilidad de esta alianza, ¿sí? Ustedes lo pueden ver ahí en Apocalipsis 3, no es invento. Un gobierno hostil, ¿sí? Amenazador, que te presiona, ¿sí? Que te va a presionar para que tú digas, ok, está bien, ¿sí? ¿Qué quieren de mí? Esto, ok, no hay de otra, ¿sí? Porque ahí dice que hay amenazas, dice, y dice, no vas a poder hacer nada si tú no te sometes. O le entras o vas a perderlo todo, dice ahí. Incluso puede ser que hasta la vida, dice ahí. Porque al menos va a estar la amenaza ahí, ¿sí? Un gobierno perseguidor, ¿sí? De quien no quiera que. Ah, no quieres porque aquí no hay libertad. Dijimos que la libertad es una ilusión aquí. Ah, no quieres, pues, o lo haces o vas a ver, ¿no? Vas a ver las consecuencias. Aquí no hay libertad, no hay de que, si quieres, si gustas, puedes que unírtenos. Y si no, pues tú eres libre, ¿no? No hay libertad aquí. Y ese es un principio pues, sobre el cual Satanás ha fundado su gobierno, ¿sí? A través de que, de la fuerza, de la violencia, de violentar tu conciencia, tu pensamiento, tu criterio, tu libre albedrío. Entonces, son características del gobierno de Satanás. Entonces, lo que se pretende, ¿sí? Más que imponer un gobierno terrenal, ¿sí? Más que obtener poder, esta gente, porque lo tiene, o sea, no es que ambicionen algo más. Ellos son dueños de todo, ¿sí? En todos los sentidos, o sea, todos estos poderes lo tienen todos, o sea, ¿qué más pueden pedir? ¿Sí o no? A todo el mundo lo tienen aquí. Entonces, ¿qué se pretende? Literalmente es que imponer un imperio, ¿sí? Pero no el de ellos, ¿sí? Sino el de Satanás, lo que tanto añoraba él, este personaje, ¿sí? Y que todo mundo le rinda que adoración, ¿sí? Incluso él se va a presentar, obviamente no diciendo, oigan, yo soy Satanás, no va a decir eso, que sabe que no nadie le va a hacer caso, ¿sí? Pero se va a presentar en este mundo con un disfraz, ¿sí? Para que todo el mundo nos maravillemos y digamos, mira, vamos a qué, vamos a adorarlo. Aquí está nuestro Salvador, nuestro Mesías, nuestra esperanza. Como dicen también muchos personajes, ¿no? Actualmente. Pero de eso se trata. Y
finalmente, como has visto, todos estos gobiernos tienen como objetivo, dice aquí, la guerra, o ese es lo que los mueve, ¿no? Y lo que los une también, la guerra contra Dios, contra el cielo. Entonces, ya unidos, imagínense, siguen con ese mismo objetivo, ¿no? Entonces, creo que les digo, todo esto que estamos viendo, le dan de cuenta que es un pequeño resumen, ¿no? De estos dos libros tan, importantes, ¿no? En la palabra de Dios y para nosotros en nuestro tiempo, y que Dios nos invita a estudiarlos, a escudriñarlos, a investigarlos, porque dice Dios tiene mucho que decirnos para este tiempo. Sí, esto que estamos viendo ahorita, pues no es nada. Hay muchísimo, ¿no? Que ver, que conocer, pero esto nos puede dar ya un panorama más amplio, ¿no? Y podemos darnos cuenta de que no es difícil y que nos han cuenteado, ¿no? Durante mucho tiempo de que estos libros están prácticamente sellados, ¿no? Y que nadie debe ni de atreverse a leerlos, ni de andar ahí curioseando, y que son libros que dan miedo, etcétera. Al contrario, creo que esto nos genera interés, ¿no? Porque todos nos vemos involucrados, son cosas que vemos en el día a día y lo que nos debe, porque si nosotros nos quedamos hasta aquí, podemos decir, bueno, pues es preocupante eso, ¿no? Se ve un futuro oscuro para nuestro mundo. Aunque en apariencia lo que nos ofrecen esto de esta alianza, pues es bonito, ¿sí? Todo es color de rosa, ¿no? Eso es en la apariencia, pero esto es lo que pretende, ¿sí? Y con lo que debemos de quedarnos es con lo que nos dice ahí en Apocalipsis, perdón, en Daniel 2:44, la cita que leímos al principio, donde nos dice, y en los días de estos reyes, esos que se iban a mezclar y que iban a formar una alianza, y ya vimos en qué sentido está esto, lo vemos ya en Apocalipsis con mucho detalle, dice, en los días de estos reyes, no dice de ese rey o de este imperio, dice, son varios, ¿se fijaron? Son varios gobiernos de diferentes tipos religiosos, económicos, espirituales, políticos, etcétera. ¿Sí? Todos unidos, Satanás, la religión, la política, el mundo tecnológico y económico, todos contra quién, contra el pueblo de Dios y contra Dios. Pero dice, en los días de estos reyes, Dios, dice, el Dios del cielo levantará un reino. ¿Y cuáles son los días de esos reyes? Los días que estamos viviendo, ¿sí? Dice, Dios va a levantar un reino que no será jamás destruido, jamás, dice, ni será dejado a otro pueblo, como sucedió en la antigüedad. Venía uno y al poco tiempo aparecía otro, ¿sí? Más poderoso, o sea, que los liquidaba, ¿no? Y llegaba otro y aparecía otro y otro y así. Pero dice, ya no hay más, ¿sí? Este reino dice, va a acabar con todos, dice, desmenuzará a todos, dice y consumirá todos estos reinos de los que hablamos. No va a quedar nada, ¿sí? Ni el recuerdo siquiera. Dice, pero este reino y este gobernante, dice, va a permanecer para siempre. Y eso es lo que nos debe de mantener en pie a nosotros. Porque muchos nada más hacemos énfasis en lo anterior, lo que platicamos ahorita aquí. Y decimos, uy, no, vienen cosas muy, muy feas, ¿no? Y nos asustamos y decimos, no, yo no voy a que yo no voy a soportar mejor que Dios me lleve antes, ¿no? Que se ve muy, muy tenebroso el panorama. Pero es porque nada más nos centramos en esto, ¿sí? Y se nos olvidan las promesas de Dios. Y se nos olvida que ese intento, ese último intento va a ser un completo fracaso, que no va a durar nada. Da risa ese último intento, a comparación de lo que fueron los otros grandes imperios, ni cosquillas les hace, ¿sí? Es lo último, ¿sí? El último intento desesperado por el del hombre y de Satanás de acabar con lo que tenga que ver con Dios. Pero Dios no lo va a permitir. Así que la invitación es recordar estas promesas, aferrarnos a ellas y que cada día sigamos investigando más acerca de estos temas, preparándonos
y que Dios nos siga revelando lo que Él desee para nosotros y que obviamente podamos también compartir este gran conocimiento, ¿no? Con la gente que nos rodea. Es algo que todos necesitamos saber. Que el Señor les bendiga.